Al quinto coloquio, la economía como eje transdisciplinario, pensar la ciencia en un mundo complejo. La primera mesa se titula Plantear la economía más allá del mercado. En un mundo cada vez más complejo e interconectado es fundamental replantear nuestra comprensión de la economía. Nuestra primera mesa explorará más allá de la economía en el mercado. Nuestros primeros ponentes son expertos en este campo y nos compartirán sus ideas y experiencias. Y le damos la bienvenida a nuestra primer ponente, que es Diana Laura Jurado Rendón. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la doctora Miriam por la invitación a esta mesa, que me parece muy interesante. Yo, como ustedes saben, soy socióloga, entonces mi reflexión para esta mesa es un poco diferente quizá a lo que puedan haber imaginado. Le comentaba yo antes aquí al maestro Rangel, pues que hizo una especie de reflexión, o unas, como en filosofía se llaman meditaciones, ¿no? Algunas meditaciones interesantes para mí sobre el tema, sobre pensar la economía realmente más allá del mercado. Entonces, voy a dar mi ponencia, pero igual podemos ir dialogando, o si hay algo que se quiera comentar, adelante. Pensar la economía más allá del mercado me parece difícil, me dijo un economista con quien compartí el título de esta mesa. Yo no soy economista, así que cuando me invitaron a este foro pensé, claro que hay economía más allá del mercado. No obstante, la aceleración del economista antes citado comenzó a ponerme un poco nerviosa, dado que se trataba de una persona especializada en el área en cuestión, y yo, sin ninguna autoridad intelectual en ese campo, me atrevía a pensar, claro que hay economía más allá del mercado. Esta reflexión motivó mi presente ponencia. Mi formación es en sociología, una disciplina profundamente multidisciplinar. En sus orígenes, las y los primeros sociólogos eran filósofos, como Augusto Comte, como Karl Marx, como Emile Durkheim, como Georg Simmel, como Jane Addams, economistas como Harriet Martineau, Max Weber, que además era historiador y jurista, al igual que Marianne Stirner Weber. Es decir, el origen de la sociología es variopinto, involucra muchas disciplinas y por lo tanto tiene una perspectiva integral de la realidad. Para mí, siempre fue ordinario que al abordar cualquier problema de investigación o sujeto de estudio, consideráramos los factores históricos, económicos, demográficos, geográficos, políticos y filosóficos, entre muchos otros campos, para hacer un análisis sociológico del problema. La sociología es, pues, una ciencia joven, es hija de la modernidad que estudia las sociedades de sus instituciones en un nivel macro y sus relaciones sociales en un nivel más micro. Y es este desglose el que permite la intervención de otras disciplinas en la sociología. Sirva de ejemplo el conocido trabajo de Max Weber, titulado La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1904. Investigación sociológica que a grandes rasgos indica que los países que en el siglo XX y XIX fueron potencias mundiales eran los países a los que lideraron los protestantes, mostrando así su tesis de que la ética puritana ha influido en el desarrollo del capitalismo, sistema político y económico central para el estudio de la economía. Pero la reflexión de esta ponencia va un poco más lejos. ¿Cómo es que el conocimiento se convirtió en propiedad del experto o del especialista? Y digo él con toda intención, pues los estudios feministas nos han revelado que la ciencia moderna es profundamente patriarcal en sus cimientos. No es casualidad que del siglo XV al siglo XVIII veamos tantos autores desconocidos o anónimos en grandes obras literarias y que esto coincida con la persecución de mujeres científicas por ser consideradas brujas. Cierro este paréntesis y continúo con la reflexión sobre la figura del especialista. La modernidad es un proceso histórico configurado como un proyecto europeo que se postula en el marco de una centralidad
Algunas otras comunidades científicas se refieren a la modernidad como ese proceso histórico que modificó los sistemas políticos, económicos, sociales, culturales y subjetivos, dando paso a la época de las revoluciones en el siglo XVIII. Para Giddens, la noción de modernidad, cito, se refiere a los modos de vida u organización social que surgieron en Europa desde alrededor del siglo XVII en adelante y cuya influencia posteriormente los ha convertido en más o menos mundiales, fin de la cita. Lo que Grossfogel denomina la occidentalización, es decir, la adopción de prácticas occidentales y modernas por otros países no occidentales. La llamada Escuela de Frankfurt del siglo XIX desarrolló una teoría crítica de la modernidad, en la que muchos autores y autoras mencionan las características de este proceso y los cambios que originó en la sociedad. Entre ellos, el surgimiento de la figura del especialista o el experto. La especialización se refiere, pues, a la diferenciación de las ciencias, acotando el campo de conocimiento, el método científico, el sujeto u objeto de estudio y las herramientas de análisis. La especialización de las ciencias muda la mirada universalista que poseía el conocimiento premoderno a un enfoque particularista o individualista. Es decir, las llamadas ciencias modernas son el claro ejemplo de los moldes estrechos que contienen un ejercicio de racionalización, característica fundamental de la modernidad, que sistematiza y acota los campos de estudio, ciñendo así la mirada del bosque al árbol. No obstante, no hay que olvidarnos que el árbol es parte del bosque y la sinergia del mismo influye en él. Aunado a lo anterior, los sistemas expertos son, cito, sistemas de logros técnicos o de experiencia profesional que organizan grandes áreas del entorno material y social en el que vivimos, fin de la cita, haciendo que depositemos nuestra confianza en el funcionario especializado que es parte de un sistema de expertos, como yo al principio cuando me sentí intimidada por el economista. Es decir, en la antigüedad el conocimiento no se restringía a una sola disciplina. La filosofía es un ejemplo de ello. Tal es el caso de Pitágoras, que fue un filósofo griego que contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica. O Hipatia de Alejandría, filósofa egipcia que realizó importantes contribuciones a la ciencia en los campos de las matemáticas y la astronomía. Es decir, la figura del especialista, como hoy la conocemos, no existía en esa época sino hasta la entrada de la modernidad. La modernidad cambia el paradigma universalista al particularista o especialista. Citando a Max Weber, el cultivo sistematizado y racional de las especialidades científicas, la formación del especialista como elemento dominante de la cultura, es algo que solo Occidente ha sido conocido. Producto occidental es también el funcionario especializado, piedra angular del Estado moderno y de la moderna economía europea. Ahora bien, la idea general sobre especialización asociada a los sistemas expertos, producto de la modernidad, tuvo un gran impacto en el desarrollo de las disciplinas científicas, al encasillar el conocimiento en estrechos moldes de funcionarios especializados. Pues no hay que olvidar que la modernidad de la que hablamos es intrínsecamente capitalista. De tal suerte que pensar la economía más allá del mercado implica una comprensión de la estructura que le da soporte, es decir, de la modernidad capitalista. La sociología, como la economía, cito, y las otras ciencias sociales que tratan con seres humanos vivientes, no desarrollan un conocimiento acumulativo en el mismo modo que lo hacen las ciencias naturales. Fin de la cita. Para nuestros campos de conocimiento, la respuesta a la pregunta de investigación no es estable en el tiempo, no es generalizable en el espacio, no es monofactorial. Hablamos de realidades económicas que se dan mediante realidades sociales, que a su vez están insertas en un conjunto de condiciones sociales, políticas, culturales, entre muchos otros factores que se deben considerar.
la perspectiva de género también es un ejemplo de la necesidad de considerar otros factores de análisis en un problema. Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía en 2023, demostró que la brecha salarial se debe a la falta de conciliación y corresponsabilidad en las actividades y responsabilidades domésticas, así como los roles y estereotipos de género. Desde el molde estrecho de la economía clásica, cerrado a las cifras, al mercado y al Producto Interno Bruto, no podríamos pensar que la corresponsabilidad en las labores domésticas tuviera algo que ver con el salario. Ni siquiera pudiéramos pensar que la corresponsabilidad fuese un concepto útil para la economía. Pero la perspectiva de género tiene esa bondad de aperturar la mirada y comprender que las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres afectan problemas específicos de la economía. Cerrando la reflexión, la especialización en el conocimiento ha permitido tejer con hilos más finos el conocimiento científico, racionalizando procesos, construyendo teorías, generando conceptos propios de cada ciencia. No obstante, ha planteado una línea divisoria, imaginaria, que muchas y muchos científicos no se atreven a cruzar en aras de mantener una supuesta objetividad del conocimiento, y dejando fuera factores relevantes para la comprensión cabal de un problema. Aislar la economía a la oferta y a la demanda y a características puramente numéricas deshumaniza la disciplina. Cuando hablamos de economía, hablamos de relaciones económicas. Esto implica personas con agencia. No podemos olvidar que detrás de las divisas está la migración y contextos de violencia. Detrás de la diferencia de salarios entre hombres y mujeres están las desigualdades sociales. Detrás del proletariado existe la explotación. Detrás del plusvalor está el trabajo doméstico no remunerado para las mujeres y muchas relaciones económicas más que moldean las cifras que leemos y tabulamos. Por poner un ejemplo, Max Weber estudió la ética protestante y encontró que sus valores y costumbres religiosas, como el ahorro, se relacionan profundamente con el surgimiento del capitalismo, dejando así un registro de que, claro que existe economía más allá del mercado. Gail Rubin, en su texto El tráfico de mujeres, nota sobre la economía política del sexo, publicado en 1986, aborda la economía detrás de la subordinación social de las mujeres. Rubin nos recuerda que el matrimonio heterosexual es la unidad mínima económica. Al asegurar que las funciones domésticas esenciales para la vida se realicen a costa de las mujeres y permitan asegurar que las funciones productivas en un sentido capitalista también se realicen y sean redituables para los hombres. Y la economía se mueva. Entonces, hay economía en la religión, hay economía en el matrimonio, hay economía en la sociedad. Por lo tanto, sí hay economía más allá del mercado. En conclusión, el estudio de la modernidad nos permite comprender su vínculo con el capitalismo y la presencia de las relaciones económicas en las relaciones sociales. No se trata de renunciar a la especialización, a los aportes teórico-metodológicos de las ciencias, pero sí a los moldes estrechos que invisibilizan circunstancias, condiciones, experiencias y contextos fundamentales para el análisis científico-social. El estudio de la modernidad, que nos ha dado tan gentilmente la sociología, lleva la reflexión inicial de esta mesa a un nivel meta. Es decir, pensar la economía más allá del mercado requiere reflexionar sobre los propios orígenes, sobre el propio lugar en el que está cimentada dicha disciplina. Yo hablo de la economía desde la sociología, desde lo que en sociología se entiende por economía. Así que no me considero una especialista del tema, valga aquí la ironía del concepto. Incluso puedo decir, citando al filósofo Alfonso Reyes, que, cito, el especialista podrá considerarnos, a las sociólogas como yo, acaso con alguna conmiseración, como nosotras lo consideramos a él por nuestra parte. Pero andamos por la tierra algunas especialistas en universales, y no nos resignamos a estudiar
estudiar los objetos de la cultura como objetos aislados. Necesitamos sumergirlos en los conjuntos históricos y filosóficos de cada época. Fin de la cita. Cierro mi participación agregando que la sociología es una ciencia necesaria para el estudio económico, histórico, filosófico y viceversa. Las ciencias sociales nos complementamos. Pues, como dijera aquella cita lapidaria de Max Weber, casi todas las ciencias le deben algo a los diletantes, incluso en ocasiones puntos de vista valiosos y acertados. Muchas gracias. Ahora le daremos la palabra a nuestro siguiente ponente, que es Mario Gabriel Rangel Vargas, quien también nos contará sus ideas y experiencias. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Agradezco infinitamente la participación. Y bueno, yo quisiera dividir esta plática, más bien este aprendizaje de un conocimiento de sociología, y lo voy a dividir en tres partes. Voy a definir el mercado, de qué estamos hablando, y después voy a hablar de tres enfoques teóricos distintos, de tres propuestas de lo que supuestamente estaría hoy proponiéndose para trascender al capitalismo, ¿no? Me estoy refiriendo a un premio Nobel de Economía que tiene que ver con Stiglitz. Él escribió un libro, uno de los libros más interesantes, que se llama Capitalismo Progresista. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, fue uno de los asesores del Fondo Monetario Internacional y discutiría un texto que se llama de Paul Manson, que se llama Postcapitalismo, un texto que salió en 2004, 2005, si no mal recuerdo. Y después lo voy a contraponer con un enfoque que ha estado circulando constantemente, que es el asunto de la economía social. Entonces, un poco para entender las dimensiones de estas tres lecturas, o de tres ponentes, o tres grandes teóricos, voy primero a conceptualizar. Primer elemento, estamos hablando del mercado. Cuando hablamos de mercado, nos referimos a un espacio en donde, como economistas sabemos, confluye la oferta y la demanda, ¿no? ¿Qué está habiendo ahí? Es un intercambio ¿de qué? De bienes y servicios. Esos intercambios de bienes y servicios buscan satisfacer necesidades, eso lo sabemos completamente, pero resulta que el sujeto que está produciendo esos productos o esos bienes está cambiando. Estamos hablando de la empresa, una empresa que anteriormente era una sociedad anónima, pero que producto del desarrollo del propio capitalismo, de la fragmentación de las empresas, la dislocación de las mismas, la propiedad se ha ido diluyendo, de tal manera que hoy nos lleva a hablar de empresas multinacionales, de empresas transnacionales, ¿no? O multiplantas. Resulta que esa empresa tiene un propósito: producir bienes para obtener una ganancia, ¿no? Y esos bienes que se están intercambiando, nosotros sabemos que son bienes y servicios, pero recientemente ya aparecieron los bienes sustentables, existen los bienes de productos inteligentes, también existen los bienes de las partes humanas que tienen que ver con la bioquímica, es decir, los productos que se transan en el mercado están cambiando, el sujeto que los produce está cambiando, porque anteriormente era la empresa, hoy se habla del cooperativismo, es decir, en el mundo capitalista se decía que la empresa, la única que podía ser productiva y eficiente, era la propiedad privada. Pero resulta que producto de la crisis es mucho más eficiente la producción cooperativa, ¿sí? Y que además puede generar bienes y que además puede satisfacer las necesidades del mercado. Entonces tenemos que hay un cambio en el sujeto que produce las mercancías. Hay un cambio en los bienes que se intercambian en ese mercado. Pero ese mercado, además de intercambiar, genera otro efecto, una distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, esa distribución de la riqueza nos permite hablar de que hay una polarización social, ricos frente a pobres o personas que tienen pocos ingresos que no alcanzan a comprar los bienes que necesitan para satisfacer sus necesidades. Entonces tenemos que hay necesidades insatisfechas, ¿no? Que algunos tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la marginación. Resulta que en ese mercado donde se distribuye e intercambia de mercancías, lo podemos ver de dos maneras. Un mercado formal frente a
mercado informal. Pero además podía ser presencial y anteriormente no era presencial. Es decir, podía yo comprar productos a través de carta, a través de llamadas telefónicas, etc. Pero ahora, producto del COVID, tenemos que el mercado se transformó y ahora podemos hablar de un mercado digital. Si ustedes ven, el mercado está cambiando en su esencia. Pero no solo cambia el mercado formal, informal, presencial, no presencial o digital, sino también los bienes que se intercambian, pero también el sujeto que los intercambia. Y lo que sabemos también es que lo que determina cuántas mercancías tengo que dar por cierta cantidad de dinero es el precio. Resulta que el precio es dinero y el dinero también está cambiando. Anteriormente lo que veíamos era el dinero billetes, el dinero moneda, y hoy apareció el dinero digital. Entonces el dinero con el que permite el intercambio, es decir, la distribución, está cambiando. El mercado en su forma está cambiando, ¿sí? Pero también hay otro elemento importante. Recuerden que el sujeto que va al mercado, pues es una persona que busca satisfacer necesidades. Lo que conocemos en economía es que hay dos enfoques teóricos. Uno es teoría económica, que dice que el hombre es un hombre racional, que solo compra lo que necesita para satisfacer sus necesidades. Eso es teoría económica. Pero hay una forma distinta de ver quién compra las mercancías, y está Carlos Marx. Para Carlos Marx, el que compra las mercancías es en todo momento un ser emocional, ¿no? Es decir, que la empresa o que busca obtener una ganancia puede manipular, ¿no?, los sentimientos de las personas para que éstas pasen de ser una persona consumidora a una persona consumista. A diferencia del otro, yo solamente voy a comprar lo que yo necesito y en la medida en que compro soy cada vez más feliz. Entonces, hay dos formas distintas de definir quién es el sujeto que va al mercado. Pero además ocurre otro elemento importante, ¿sí? El sujeto que produce esas mercancías, llamada empresa, también hay dos visiones. Es uno que dice, yo produzco bienes y servicios para satisfacer necesidades. Eso es teoría económica, ¿sí? Y por lo tanto, como se sacrifica, él lo que va a obtener es un premio llamado intereses, ¿no? Entonces, resulta que el empresario se ha sacrificado para generar bienes para satisfacer necesidades. Y a esa visión se antepone otra visión distinta, la visión de Carlos Marx. Y dice, no, ese empresario que produce las mercancías es un empresario que busca de todo momento obtener una ganancia. Y lo que va a hacer es producir grandes cantidades a menores costos y el precio que vendes por encima de lo que le costó su producción. Por lo tanto, el precio debe garantizar recuperar lo invertido más una ganancia. Entonces el empresario no es un empresario que se sacrifica, es un empresario que ya planeó desde antes todo lo que tenía que hacer. Entonces el mercado, bajo esa conceptualización, no tiende al equilibrio y no es un mercado que asigna como quiere los productos, no. Es un mercado que es manipulado, que es controlado, que es determinado por un sujeto llamado empresario. Entonces tenemos dos visiones que se están contraponiendo al concepto de mercado. Entonces aquí empieza la gran discusión. En esta discusión moderna que se ha presentado es el mercado en su versión actual llamada plataformas digitales, ¿sí? Estas plataformas digitales están transformando al mercado. Y la respuesta de entrada diría, bueno, sí lo está transformando. Pero resulta que hay un autor que se llama de la siguiente forma, se llama Paul Manson, que escribió un excelente libro que se llama El postcapitalismo, y él dice que gracias a la utilización de nuevos software libres existe la producción de muchos bienes y servicios a costo cero, ¿sí? Entonces prácticamente la gente tiene acceso a bienes que no cuestan absolutamente nada. Entonces esto está trascendiendo el concepto de cómo se determinan los precios y por lo tanto está cambiando la lógica del propio capitalismo. Es decir, es un capitalismo, un empresario que no busca obtener una ganancia, sino crear un conjunto de desarrollos tecnológicos cuyos costos, ¿no?, son muy bajos o casi ceros y que hay un libre acceso a estos bienes. Entonces dice, si esta tendencia predomina,
dice Paul Mawson, entonces sí estamos transformando el mercado, sí se está cambiando la racionalidad del propio capitalismo. Eso es lo primero que dice, pero que además dice algo más, dice que gracias a las plataformas tecnológicas, ¿no? Gracias a los medios de comunicación, cada vez más las personas tienen acceso a la información. Entonces hay una asimetría de información. ¿Qué sucedía anteriormente? Anteriormente, si ustedes recuerdan al propio Keynes, cuando hace la crítica a los neoclásicos, decía el mercado es imperfecto. ¿Por qué? Porque hay grandes empresarios que imponen condiciones y que además tienen información que les permite asumir comportamientos oportunísticos. Por lo tanto, ellos tienen el control del mercado y determinan la ganancia, que va a ser la crisis del 29, entre otras cosas. En la versión actual, dice Paul Mawson, si este desarrollo tecnológico, gracias a los software que permite bienes y servicios a precio cero, y la gente tiene acceso a los mismos, y además a información, ¿no? Entonces quiere decir que todas las personas pueden tomar decisiones, ¿no? Libres, autónomas e independientes. Entonces quiere decir que sí es posible, desde la lógica de Paul Mawson, transformar, dice él, al propio capitalismo y ir más allá de la lógica del mercado. ¿Esto qué implica? Entonces, como todos pueden producir y todos tienen acceso a la información, es posible la abolición de los monopolios y además es posible una sociedad sin renta. Es decir, el proyecto postcapitalista está fundado en la creencia de que, de manera a estos efectos tecnológicos, existe un cuestionamiento a las relaciones sociales existentes en una economía de mercado y a largo plazo la posibilidad de un nuevo tipo de sistema que pueda funcionar sin el mercado y más allá de la escasez. Entonces es posible. Sin embargo, Joseph Stiglitz, en un texto que se llama El capitalismo, escrito en 2020, dice lo siguiente. Primero, es cierto que hay un cambio tecnológico enorme en el mundo, eso es necesario, pero que este cambio tecnológico los tiene que llevar a formular y a reformular, dice él, un nuevo contrato social. Uno que esté basado en la consolidación pertinente de instituciones, de entidades descentralizadas, de sistemas de producción cooperativos, además del fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, tan indispensables en cuanto a generar mejores cuotas de productividad, competencia y promoción de empleo, y con ello la oportunidad para una sociedad, diríamos, mucho más igualitaria. Aquí está el punto central. Él está introduciendo que sí es posible la producción cooperativa. Para Joseph Stiglitz, encontró en ese gran libro de más de 300 páginas, dice que gracias al desarrollo tecnológico ya la propiedad privada, ya la empresa que se decía que era la que generaba productividad, grandes productos de excelencia, ¿no? Ya no es ella, no es solo la protagonista, sino que hay otro protagonista que puede generar mejores productos a menores precios, mucho más innovadores, con mayor capacidad de adaptarse al mercado y que esa forma es el cooperativismo, ¿no? Cuando habla del cooperativismo, entonces está pensando en una forma distinta de organizar la producción, de organizar las relaciones sociales de producción y de plantear desde el punto de vista de Joseph Stiglitz un capitalismo muchísimo más progresista. Es decir, o por lo anterior, o debido a este concepto de cooperativismo, bajo esta lógica, el autor dice que es posible una reestructuración de las normas de mercado, en relación principalmente con la generación de oportunidades equitativas para los diferentes estratos de la población, un mayor control de monopolios, políticas laborales y salariales que promuevan el mercado incluyente. Y dice, por eso es importante que el Estado, para que sea posible un fortalecimiento de la producción mediante el cooperativismo, es imprescindible, ¿no? Una mayor inversión en infraestructura física, sistemas fiscales transparentes y justos, y por lo tanto un mayor fortalecimiento de las instituciones. Si esto se da, ¿no? Poniendo como eje no a la propiedad privada,
sino junto y al lado de ella, con el mismo valor, con el mismo peso a la producción cooperativa, es posible, desde el punto de vista de Joseph Stiglitz, trascender al capitalismo y modificar las relaciones sociales de producción y los mecanismos de intercambio en el mercado, y con ello la fijación de los precios. En esta tesitura surgió, en esta gran discusión que se estaba dando, surgió un enfoque, diríamos, dentro de la economía, en donde decían, bueno, sí, efectivamente la cooperación es importante. ¿Cómo le llamamos a esto? Como si reconocemos que la cooperación o los movimientos cooperativos son mucho más eficientes que la propiedad privada, entonces debería haber una línea de investigación dentro de la economía. ¿Y cómo le llamamos a ese enfoque de especialización para reconocer estos cambios? Y se le conoce como economía social, ¿no? ¿Qué entendemos por economía social? Es un conjunto de actividades, tanto económicas como sociales, que buscan contribuir al progreso comunitario a partir de 3 principios primordiales: la equidad, la solidaridad y la cooperación. ¿Qué está diciendo? Que anteriormente la empresa lo que producía eran ganancias que se expropiaba prácticamente el empresario. No, que ahora, mediante el fortalecimiento de las cooperativas, es posible una mejor distribución de la riqueza, una mayor solidaridad y una nueva forma de fijar los precios muchísimo más justos. Por eso Joseph Stiglitz elaboró un tratado de los más importantes que se le conoce como el mercado justo o el intercambio justo. Está pensando en cómo cambiar la estructura del mercado mundial a través de un intercambio justo entre países, entre grandes productores, ¿no? Ahí aparece la economía social. La gran pregunta es, este planteamiento de la economía social, junto con estos enfoques teóricos, ¿qué tanto está alejado, diríamos, de la economía mexicana? Y resulta que en México, el artículo 25, 27 y 123 de la Constitución, donde se establece que se debe de garantizar mejor estilo de vida para los mexicanos, mejores empleos y mejores ingresos, es el marco jurídico que desde la década de los 60 la economía cooperativa, o llamada economía social, ha venido creciendo y desarrollándose de manera importante a nivel mundial. Y coincide este planteamiento porque esta economía social abreva un planteamiento que hizo Stuart Mill, ¿no? Prácticamente a la segunda mitad del siglo XVIII, y él planteó una cosa importante. Él hablaba del asociacionismo, una forma de asociar empresarial entre los propios trabajadores. Es decir, si es posible que los trabajadores produzcan mercancías para vender a las mercancías, pero el producto de esta riqueza es distribuido de una forma muchísimo más equitativa. Bajo esa lógica que estableció Stuart Mill, también está León Guarazzi. Él estableció que la cooperación sí podría ser un medio para poder resolver los grandes conflictos sociales. De tal manera que en 1830 el economista liberal francés Charles Orwell, él estableció con muchísima claridad el qué se debería entender por el cooperativismo. De tal manera que vamos a encontrar grandes exponentes como Chile Luis Preseto, Paul Singer en Brasil, Palilo Huertas en Venezuela, que establecen lo siguiente. Dicen que los principios principales del cooperativismo son los siguientes. Van a poner una primacía sobre el objeto social, sobre el capital. Lo que importa no es producir riqueza para obtener una ganancia, sino producir riqueza social para satisfacer las necesidades de toda la población. De ahí la importancia de la visión humanista, ¿no? Un segundo elemento, un mayor control democrático de sus miembros, que al interior se busque una mayor cooperación, una mayor intervención de todos los sujetos en la empresa que permitan la distribución mejor de la riqueza y con ello un mayor nivel de eficiencia y de productividad que permita efectivamente mayor flexibilidad para adaptarse a los problemas económicos o sociales que se presentan producto de las crisis. Y un tercer principio que se llama conjunción de los intereses de los miembros usuarios del interés general, es decir, la producción de los bienes está en función de reconocer la identidad de los pueblos, no trascender esa identidad, sino irla desarrollando y incorporando, diríamos, a los nuevos procesos. Por esa razón, uno de los principios fundamentales del cooperativismo es la defensa de la solidaridad, del respeto, y principalmente de la cooperación.
En ese sentido, vamos a responder a esta pregunta. ¿Es posible trascender al mercado? Bueno, aquí pareciera ser que sí es posible, pero en el mundo real lo que tenemos es que siguen prevaleciendo grandes empresas cooperativas, a pesar de que la innovación tecnológica ha generado un gran, mayor información, que la gente esté incorporándose a la vida económica, es cierto, pero cada vez hay o existen más empresarios o grandes empresas que controlan los medios de comunicación, ¿no? Que controlan los medios de producción, que hay una mayor centralización, que hay mucho mayor pobreza y que se confundió porque tenemos empresas como Cementos Mexicanos que se dice cooperativa, pero es una empresa privada que lo que hizo fue cambiar su régimen social para pagar menos impuestos, ¿no? Mientras que otras empresas como Pascual que tienen una visión mucho más social, ¿no? Bueno, ahí empieza la gran discusión del cooperativismo, bueno, que espero en algún momento desarrollarla con ustedes aquí, ¿no? Bueno, esta es la contradicción. Yo creo que no es posible trascender el mercado, ¿no? Aunque estos ponentes que están aquí planteando dicen que sí. Muchísimas gracias. Por último, le vamos a dar la palabra a nuestro ponente, César Guzmán Chávez, quien también nos compartirá sus ideas y experiencias. Buenas tardes. Yo voy a ser muy breve en cuanto a la presentación. Voy a ser muy breve con respecto a agradezco la invitación a la doctora Miriam y estar aquí contento con los compañeros de la mesa. Cuando se me planteó la idea de pensar más allá del mercado, pues bueno, me traté de hacer un poquito de las ideologías de los economistas y verlo desde otra perspectiva, totalmente desde otra perspectiva, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, miren, cuando hablamos más allá de la economía del mercado, lo que yo planteo es que precisamente hablando de los aspectos de carácter sociológico y económico, decimos que las capacidades llegan a tener un entorno social global. La población con intereses, formaciones diferentes lo vinculan en un afán a la existencia misma. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, no solamente los economistas vemos el mundo, sino pues también los políticos, desde el punto de vista de la gobernanza y el poder, los medios de comunicación masiva también contemplan todo lo que es la parte de los aspectos. Ellos ven a su manera la economía, las ciencias naturales pues también, ¿no? El arte, la salud, la agricultura, la sostenibilidad que habló también el maestro, el intercambio solidario que podemos decir que es parte también del cooperativismo, desde el punto de vista también de la autosuficiencia, ¿no? Las finanzas éticas que aunque suenen poco probables, todavía falta mucha brecha para el respecto, y el concepto de la digitalización, ¿no? Que también son aspectos que hoy en día todo este tipo de profesionistas, técnicos y gente que está operando vislumbra la economía no desde el punto de vista del mercado, sino desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en México? Pues parece ser que retomamos a un entorno de surrealismo. Desde mi punto de vista es como algo como que no encaja aquí, ¿no? O sea, si vemos la economía más allá del mercado, pues es como un aspecto surrealista, ¿no? Y hay una definición de André Breton que dice automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente por escrito o cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón. Más o menos es un símil sin la regulación del mercado, ¿no? Ajeno a toda preocupación estética o moral.
¿no? Para mí, más o menos, las visiones anteriores tienen que ver con un aspecto surrealista. Pero también retomamos el entorno fantástico, nos produce en el lector un sentimiento de desconcierto. Pues sí, porque al final de cuentas, como cada quien tiene su visión, la gente está realizando su propia actividad y no se da cuenta que está dentro de un propio mercado, ¿no? También hay diferencia con los relatos de corte realista, cuyos mundos ficticios se asemejan a manifestaciones reales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que al final de cuentas cada quien contempla su mundo y lo ve desde un punto de vista diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente está pasando en México, aunque hoy en día también estamos inmersos en el entorno del mercado, sin explicar qué es el propio mercado, ¿no? Bueno, también, al igual que los compañeros, los economistas siempre han estado presentes desde aquella frase de Keynes que decía que todos somos un producto de un economista, ya sea vivo o muerto, y creo que esa es la realidad, independientemente de las corrientes teóricas que existen. Me puse a revisar el premio Nobel de Economía de Elinor Ostrom, que llama precisamente la importancia de la coherencia de las reglas institucionales. Aquí estamos hablando principalmente de las instituciones, cómo se vinculan con los contextos socioecológicos, ¿no? Porque ella es un estudio de la relación económica con el medio ambiente, partiendo más allá del determinismo, ¿no?, que existe, ¿no? Esto es generalmente que las políticas buenas para todos los casos no resultan tan efectivas, ¿no? O sea, nosotros pensamos que las políticas que están imponiendo los gobiernos o inclusive las empresas pues son las que regulan, y en realidad pues no es cierto, ¿no? O sea, en este estudio se demuestra que no es cierto, ¿no? Ella acuña un término que es el término policéntrico, que denota múltiples centros de toma de decisión que actúan independientemente. Es decir, todos los actores anteriormente dichos pues, toman decisiones, ¿sí?, y cada uno en su propio entorno, ¿no? Y pasamos del término rivalidad de consumo, sobre todo en el concepto de asignación de recursos, por sustractibilidad de uso. O sea, hay un diferenciador ahí, ¿no? Esto permite que las instituciones diseñen y proveen y producir y consumir diversos bienes. O sea, es una visión, pasamos de la visión del consumo a la visión de cómo la vamos a usar o cómo lo estamos usando, dejando de lado un poquito el valor de uso y todo este rollo, ¿no?, que es un aspecto teórico un poquito más atrás, ¿no? Comprender las interacciones humanas y sus resultados en diversos contextos en la lógica de sus situaciones. Esto se denomina a partir de diversos criterios de evaluación, o sea, cada interacción se evalúa de forma diferente y pues también hay una especie de metodología, ¿no? Y aquí los modelos clásicos se han utilizado para representar a los participantes racionales, ahí sí un poquito aspecto económico, en el juego del dilema del prisionero. Aquí en la escuela llevan todo lo que es la teoría de juegos y ven lo que es el dilema del prisionero y en otros dilemas de carácter social. Como siempre, atrapados en situaciones en las que carecen de capacidades de cambiar la estructura del juego por sí mismos y se imponen reglas, ¿no? O sea, nosotros, todos los sujetos que queremos interactuar dentro del propio mercado, estamos interactuando, pero las reglas ya están establecidas, que es el propio mercado, ¿no? Entonces, cuando planteamos el pensamiento de la economía, pues tenemos esa sombra, ¿no?, las principales reglas del mercado. En teoría de juegos no cooperativos que se hizo el estudio, asume que no hay un lugar para la comunicación, correlación o acuerdos entre los jugadores, de no ser explícitamente estipulados por las reglas del juego. ¿Qué quiere decir? Que ellos nada más participan como meros títeres y desconocen de alguna forma la parte de las reglas, ¿no? Entonces, pasamos a un aspecto de carácter psicológico, ¿no? El conductismo interesante o situacional, o sea, cómo se conducen los individuos en este entorno. ¿Tiene una actividad conductista o es derivado de su situación, ¿no? Asumir simplemente que los seres humanos adoptan normas no es suficiente para predecir la conducta en un dilema social, especialmente en grupos grandes y sin acuerdos ni comunicación. Pues hoy en día estamos viendo muchas formas de comunicación y la verdad es que nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no? Cada quien tiene su propia forma de ver las cosas. Reconocer que la conducta individual es fuertemente afectada por el contexto en que las interacciones tienen lugar y no son simplemente el resultado de las preferencias individuales y racionales. O sea, hay gente que actúa de forma, pues vamos a decirlo así, de forma instintiva, ¿no?
Los investigadores experimentales han alcanzado niveles mayores de comprensión sobre el impacto de las variables microsituacionales, porque cada comportamiento es situacional, en los incentivos, los niveles de confianza y la conducta de los individuos en situaciones de dilema social, que existen de los investigadores del campo. O sea, cada quien, o sea, los investigadores empiezan a hacer una serie de análisis derivados de los comportamientos que se están viviendo en el entorno, pero al final de cuentas la conducta de los individuos es otra, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, por eso decíamos que es surrealista, ¿no? Porque anteponemos la presencia de el comportamiento sobre la razón, no hay una lógica que lo regule, ¿no? Y todos nosotros, ustedes, ellos y yo, el objetivo de resolver diferencias y lograr un convenio beneficioso para todas las partes involucradas es un proceso en el que se busca encontrar un punto medio que satisfaga los intereses de ambas partes. Estas ambas partes son quienes, los jugadores, en este caso, que están participando dentro del mercado y el propio mercado. Ellos mediante un acuerdo, ¿no? Esta palabra en economía pues, tiene un gran impacto, ¿no? Este acuerdo, las decisiones individuales que impactan en lo colectivo, ¿no? O sea, volvemos al concepto de la colectividad, como llaman estas las cooperativas, a los aspectos de carácter social. Y regresamos otra vez a los grupos de trabajo, ¿no? Los grupos de trabajo son los que hemos visto anteriormente, que al final de cuentas son el arte, la sustentabilidad, las finanzas. Entonces, si regresamos a los grupos de trabajo, ahí, pues es una maraña, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Porque cada uno percibe su lógica, que no es su lógica, sino es su propia forma de concebir el mundo más allá de un mercado, ¿no? Entonces, ya por último, pues muchas gracias y seguimos construyendo, como decía Mafalda, pues, destruyendo el futuro, ¿no? Porque al final de cuentas estamos en la construcción, todos los grupos de trabajo se quedan ahí. Gracias. Y bueno, vamos a abrir la ronda de... Vamos a dar continuación a la segunda mesa titulada La importancia de la educación en la construcción del conocimiento. La educación es la clave para construir un futuro más brillante y sostenible. Nuestra segunda mesa explora la importancia de la educación en la construcción del conocimiento y cómo podemos crear un sistema educativo más efectivo y equitativo. Nuestros ponentes son expertos en este campo y nos compartirán sus ideas y experiencias. Por favor, denle la bienvenida a la doctora Miriam García Piedras y a Olvera Eusebio Reyes. Espero que su presentación nos brinde nuevas ideas y conocimientos sobre este tema tan interesante. Sí, esta es la última mesa de la economía como eje transdisciplinario. Y considero que una de las cuestiones que es fundamental es cómo se construye el conocimiento, no solamente en el ámbito escolar, sino también en el ámbito, o sea, la educación es un horizonte que permea todas las regiones de nuestra vida, y lo que esta mesa va más allá de pensar la educación en el ámbito económico o en el ámbito social, sino sitúa a la educación como una formación del sujeto humano, de la persona humana. Y bueno, en otras mesas anteriores estaban hablando mucho como de esta cuestión de una persona desde el ámbito social o colectivo, y nosotros nos vamos formando en relación en la medida que nos vinculamos con el otro. Primero me gustaría, esta mesa va a tener una dinámica distinta. Vamos a hacer un diálogo, un intercambio de ideas, dialógico y fluido, entre el doctor Eusebio, quien es experto en complejidad, y entonces eso va a ser una mesa bastante interesante, porque en lugar de que haya una exposición va a ser una especie como de
no es una especie, va a ser un diálogo de intercambio de ideas. Y entonces le doy el paso al doctor Eusebio. Hola, muchas gracias. Antes que nada agradezco a las autoridades del Instituto Politécnico Nacional, a las autoridades de la Escuela Superior de Economía, sobre todo a la comunidad académica y docente y estudiantil que nos acompaña en esta tarde. Bueno, pues antes que nada yo quisiera ver que el conocimiento tiene múltiples dimensiones con relación a lo que se entiende por conocimiento. O sea, podríamos hablar del conocimiento científico, académico, cotidiano, pragmático, en fin, podríamos hablar de muchas situaciones. Me voy a permitir leer una parte, traigo una serie de epígrafes, pero traigo una serie de ideas donde yo creo que en este momento, el momento histórico que vivimos es un momento donde podría decirse, ¿está el conocimiento al alcance de todos? Ese gran sueño de los griegos que impulsaban a través de las ágoras, que la ciudadanía tuviera la oportunidad de reunirse, compartir de manera libre, abierta, sin costo, con apertura, con escucha para poder reconocer y recibir información nueva, pero al mismo tiempo ponerla en juicio de los demás y tener la posibilidad de dialogar, y que ese conocimiento de diversa índole, puede ser filosófico, histórico, de algún conocimiento que en ese entonces no se le conocía como disciplinar, pero podríamos hoy nombrarlo basado en algún arte, en alguna disciplina como la poesía, la filosofía, que eran una serie de saberes que no estaban organizados por la técnica ni por la ciencia, sino que era un conocimiento que era el flujo cotidiano de la vida y que además era, si bien un privilegio para algunos, había la posibilidad de colocarlo en la polis, ¿no? Y que esa polis o esa ciudadanía tuviera la oportunidad de estar en contacto con ello. Podría decir que en este momento tenemos una gran noósfera electrónica, digital, que podría suplir esa gran polis, donde el conocimiento está al alcance de todos con relación a que se tenga una condición, un dispositivo que permita la conectividad a Internet. Y entonces, bajo esa condicionante, que no estaba en las ágoras griegas, podría decirse que cualquier ciudadano alfabetizado tecnológicamente, estaría en condiciones de acceder a diversos tipos de conocimiento. Entonces, cuando nosotros vamos compartiendo el conocimiento al que accedemos es aquel de las personas con las que nos rodeamos, del momento histórico, de la cultura, de la sociedad, y que nos lo pone al alcance, o que nosotros en nuestra ingenuidad o en nuestra búsqueda o en nuestro interés o en nuestra competencia o capacidad exploratoria vamos en pos de, ¿no? Y entonces nada mejor que una navegación en un dispositivo para ver cómo el interés de la mente va dando saltos cuánticos de un enlace a otro para poder relacionar ofertas que están al alcance de cualquiera, pero que en este momento hay una diversidad de distintos conocimientos que están ahí dentro, que pueden ser elementos que no necesariamente son conocimientos, pero nos dan perspectivas sobre cómo entender la realidad. Entonces, una primera idea es que el conocimiento nos acerca a experiencias que nos permiten nombrar la realidad, conocer la realidad, moverse en la realidad, explicarla y transformarla. Entonces, desde está el conocimiento basado en memes, que es toda una serie de ideas que transmiten un sentir, un pensar, una forma interpretativa, crítica o sarcástica o humorística sobre un evento de la realidad y que permite tener una postura. O sea, finalmente los accesos al conocimiento nos permiten asumir posturas ante la realidad y movernos. Una de las intencionalidades que se tiene cuando buscamos el conocimiento es que la vida sea mejor. La vida propia, la vida de los que están a mi alcance, o también usarlo para... Antiguamente se decía que el conocimiento era poder.
Ahora, con estas redes, el conocimiento puede derribar el poder. Entonces, son elementos que son dialógicos en el terreno de que el conocimiento da poder, pero también el poder puede ser cuestionado por el conocimiento a través de la participación en las redes sociales como un sistema que coloca el conocimiento como una posibilidad de fracturar las estructuras de poder, las estructuras sociales, los estilos y ritmos de vida con los cuales nos movemos en este momento. Entonces yo creo que esta es una primera idea que podría colocar aquí para que vayamos charlando. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, aquí fui anotando varias cuestiones y aquí voy a ir tratando de desglosar algunos puntos. Yo creo que una de las cuestiones que me gustó mucho que señalabas, Eusebio, que decías que el conocimiento es para la vida cotidiana y que tiene que trascender este sentido de tecnificación dentro del mercado. Porque este modelo educativo en el cual estamos y en el cual gran parte de todas las universidades y todas las escuelas están diseñadas, los planes de estudio, es para reproducir capital, para este sentido de utilidad dentro del mercado, ¿no? Entonces, la propia educación, que su nombre, como bien lo dice, es sacar de adentro hacia afuera, educare, ¿no? Ese es uno de los términos etimológicos, es de que el sujeto tiene que, vamos a decir, transformar o formar su propia humanidad que está dentro de él mismo. Entonces la educación en este sistema, en el modelo, en una escuela de economía, que este es uno de los grandes problemas, que por eso fue una de las cuestiones que yo busqué situar, que la educación en una escuela de economía tiene que trascender una visión técnica para deformar personas que busquen solamente o que el alumno o que la persona salga para reproducir un sistema determinado. Entonces, el origen, en un sentido muchísimo más profundo, la educación tiene que redescubrirse a sí misma, que buscaría este sentido de que la educación idealmente debería de formar para generar mejores mundos posibles y antes que eso, para formar sujetos íntegros y éticos. ¿Cómo llegar a ese punto? ¿No? O sea, ese creo que es uno de los grandes debates, cómo llegar, y entonces aquí tendríamos que ver nuevas metodologías, nuevas formas pedagógicas, donde, bueno, no me voy a meter en ese sentido, porque, bueno, me voy a meter un poquito, de pensar que desafortunadamente, y esto es como una fábrica, la escuela se ha convertido en una especie como de fábrica instrumental, donde a los niños desde el preescolar te enseñan a memorizar solamente, te enseñan a no pensar, ¿no? A repetir, a reproducir, que es una forma como de deformación para que nos convirtamos en especie de maquinitas, ¿no? Que tengamos que, voy a hacer esta analogía con los Simpsons, no sé si recuerdan, Monse también, que quitaban a Homero y ponían ¿cómo se llama? Ponían a la gallina y entonces hacía lo mismo, ¿no? Esta cuestión de repetición. Y entonces voy a centrar, esto es como la primera parte. La educación idealmente, no me gusta el debería, idealmente es un horizonte vital en la formación y en la potencialización de todas nuestras capacidades. Nuestra imaginación, nuestra capacidad de pensamiento, de creación, o sea, por ejemplo, una educación creativa, creo que es algo fundamental, y entonces lo vinculo con lo que precisamente estás hablando, con estos nuevos universos, ¿no? Estos nuevos universos que van conllevando a que el mundo va cambiando con esta cuestión de, llamaste una especie de noósfera, ¿no? De los metadatos, supongo que estás hablando de eso, ¿sí? Pero entonces aquí yo creo que estamos en un cambio de paradigma, que de alguna forma también en la mesa anterior lo estaban planteando, donde entra otra forma de capital
capitalismo cognoscitivo, cibernético, como algunos le llaman, unos capitalismo de metadatos, ¿no? Que entonces también se va transfigurando, por ejemplo, desde el ámbito de las neurociencias. Hay toda una, vamos a decir, una discusión, sí o no, la inteligencia artificial, un ejemplo, pues replicable, o nuestro cerebro puede replicarse mediante la IA. Entonces entramos en cuestiones bien complejas porque pues ya en este mundo, en este metaverso ya está impuesto, ¿no? O sea, ya hay como, es como estar voy a hacer una metáfora, es como estar dentro de una caja, y dentro de esa caja que se despliega en el número de espacios, voy a hacer una metáfora, es como si este metaverso es una especie de cubo, estoy haciendo una metáfora, y entonces dentro de ese cubo hay 20,000 otros cubos, y dentro de 20,000 otros cubos, y entonces entramos en esta cuestión de diseminación, que es bien complejo porque, sí me voy explicando, ¿verdad? En esta cuestión de diseminación, entonces, ¿cómo buscar un mundo compartido? Esto creo que es un tema bien complejo, y uno por ejemplo, de los debates en términos de todas estas nuevas tecnologías, ¿cómo saber que estos multiversos, ¿no? Que ya entramos en terrenos muchísimo más complejos del multiverso y que tiene que ver con toda la cuestión de mecánica cuántica que el doctor Eusebio trabaja bastante bien, implica que ¿dónde está el multiverso? ¿En el metadato o en la realidad misma? ¿No? Y entonces, si hay esta cuestión de universos múltiples o universos, ¿cómo se replica? No sé si me explico, esto es muy complejo, bueno, para mí es muy complejo, porque ¿dónde está la realidad? ¿Adentro o afuera? O dentro del propio espacio cibernético, esa realidad que se dice que es real, es un producto de los metadatos, y entonces rompe con la posibilidad de generar otros universos posibles que no entran dentro de los metadatos. Que eso sería como mi planteamiento. Muy bien. Dices muchas cosas interesantes. Quiero ver si te alcanzo a seguir en todas las propuestas. Quiero partir de un primer punto de discusión con relación a los seres que coinciden en un espacio, en un mundo compartido, y que no necesariamente tienen los mismos intereses con relación al crear conocimiento o al generar conocimiento. Y entonces traigo dos testimonios de estudiantes de doctorado. Okay. ¿No? Y dice el primero de Cecilia: les doy un consejo, amigos, nunca se les ocurra estudiar un doctorado. Es tan limitado el espacio para decir algo que uno acaba diciendo lo que te dicen que digas. Este colonialismo intelectual respecto a la voluntad y la voz del otro, ¿no? Diciendo lo que te dicen que hagas. Lloras, sufres, no entiendes, acabas dudando de tus principios más básicos. Entonces, se pone en juego la ética del estudiante con tal de obedecer las indicaciones del tutor, el asesor, el instructor, el docente, ¿no? ¿Y todo para qué? Para que te digan que estás completamente sobrecalificado y estés más desempleado que un barrendero. No estás hablando de estas lógicas del colonialismo, de la producción de conocimiento bajo el terreno de lo académico. Es decir, una comercialización o un sometimiento del ser que no tiene interés ni necesidad de crear conocimiento, no tiene el deseo de ser creativo, no tiene la necesidad de hacer presente su persona, su ética, sino la ha de someter a las exigencias del educador o de la institución, porque hay criterios, normas y líneas a las cuales puede estarse sometiendo, y que su voluntad, su deseo de crear conocimiento, pues se ve restringido. Más adelante esta misma persona dice: odio escribir académicamente, lo odio y no me sale. Porque además Cecilia, que está narrado esto en un texto que se llama La voz silenciada, establece una serie de relaciones con el conocimiento afectivas. Y me parece que un primer elemento que hay que reconsiderar es: ¿quién me acompaña para amar el conocimiento? ¿De qué manera ese conocimiento me hace recuperarme y amarme y descubrirme y reposicionarme éticamente? Por una parte. Por otra, ¿qué
qué tipo de conocimiento se le está solicitando aquí. No nos dice si es un ensayo técnico, un ensayo científico, si dice que es académico, pero no nos permite saber si entra en territorio del aspecto donde da lugar a su voz o su subjetividad, sino aparentemente solamente es una circunstancia donde tiene que reproducir un patrón de los estudiantes, tienen que titularse, tienen que hacer ensayos, tienen que hacer escritos académicos, y es una modulación de entidades cuánticas que se repiten y que reproducen lo que el primer átomo o la primera molécula, el primer fotón manda, y se está moviendo, y cuando llega a algún otro fotón, vamos a pensar que es un estudiante, tiene que repetir, ya no pensado, ya no sentido, solamente actuado, como una repetición que hace que haga una réplica para que tenga sentido el elemento de fuerza vital, de energía, y entonces la fuerza vital, la energía vital se circunscribe en estos ámbitos de sistemas cerrados, de donde no hay apertura a la emergencia, a la presencia del sujeto, a la autonomía, al uso de la voluntad, a la ética y a la calidad del ser, lo reduce a una reproducción de una costumbre o una tradición escolar. Esa es una primera idea. En la medida que los que invitamos a la generación del conocimiento, a la creación del conocimiento, y no le damos lugar al sujeto, a su singularidad, a su historia, a sus construcciones intersubjetivas, al deseo, a la ilusión, a la pasión, al interés, a la inquietud de querer reordenar la realidad a través de conceptos, metodologías, técnicas, sentires, pensares, para reestructurar con una postura que no necesariamente va fundada en lo epistémico, sino en el posicionamiento del sujeto ante la realidad que tiene frente, y que en la medida que tiene frente la realidad y le pregunta a ella, desde la cuántica diríamos, la realidad se comporta. Yo le hago una pregunta y la realidad se comporta conforme a esa pregunta. Cambia la pregunta y la realidad muestra otras facetas de comportamiento. Entonces nos permite ver que la transdisciplina, que será un primer elemento, como decías, ¿cómo hacer? La transdisciplina permite el reordenamiento considerando la postura de los otros. ¿Quiénes son los otros? Las entidades disciplinares y también los entes que representan a las disciplinas. Pero sobre todo el deseo, el anhelo, la pasión, la inquietud de querer explorar una realidad para que esa realidad pueda ser trastocada. Y de manera recursiva, yo trastoco la realidad y la realidad me trastoca. Yo diría que el conocimiento de frontera, bajo esta lógica, es la coincidencia, coincide. Yo incido en lo otro y lo otro incide en mí, me trastoca, me transforma, me muta, me metamorfosea o me da semillas para reordenarme, reestructurarme, repensarme, resentirme, no de resentimiento, sino resignar mis sentidos, mis sentimientos y mis percepciones ante la propia realidad, y entonces movilizar mis ópticas para explicar, interpretar, comprender, nombrar y relacionarme con esa realidad de una manera distinta, pero también que la realidad me reconoce y me asigna un lugar en la medida que yo me comporto con ella. La realidad no es una cosa, ni es un elemento estático, sino es una serie de flujos dinámicos con las que tengo encuentros. Y esos encuentros me energizan, me desenergizan, me violentan, me acomodan, me impulsan, me hacen trasubir en el sentido de que me permiten elevarme por encima del otro para ser mejor en el sentido ético, en el otorgamiento de una dignidad y en la posibilidad de desplegar mi ser ontológico. Entonces, bajo esa lógica, creo que podríamos decir algunas cosas. Después hablabas de las realidades metaversicas y de los metadatos. Bueno, primera,
Todo algoritmo tiene la capacidad de réplica y la capacidad de reproducirse como una cámara epistémica, pero al mismo tiempo, con una instrucción, tiene la oportunidad de encontrar bifurcaciones o alternativas al propio sistema. Por eso los sistemas de inteligencia artificial, una instrucción, un prompt dado de una manera, da una serie de respuestas, pero modificas el prompt en diversidad o en darle opciones y te permite crear alternativas. Tú le dices, dame 3 versiones distintas de esta idea. Y entonces diversifica, aunque tú ni sepas ni de dónde viene. Pero, ¿quién alimentó esa inteligencia? Mi inteligencia. ¿Desde dónde? Desde las realidades que conozco, ya sea que sean realidades disciplinares o conocimientos disciplinares, conocimientos intuitivos. Aquí es donde aparece el otro elemento, que el conocimiento intuitivo, que está expulsado de las ciencias clásicas, pero que no deja de estar ni deja de moverse en el sujeto, la corazonada. También está en la inquietud de la duda, la pregunta, porque como es un chat, yo puedo conversar, pero necesito entender que estoy con un agente que no es humano, pero que tiene información humana, que tiene un reconocimiento de un patrón de lenguaje humano. Entonces el sistema con el que nos comunicamos es un sistema de lenguaje compartido, que no necesariamente es el español, ni el italiano, ni el francés, sino es el lenguaje con el que yo signo la realidad, que está altamente influenciado por el idioma con el que lo planteo, y la respuesta algorítmica, que tiene energía, ausencia de energía. Respuestas positivas, respuestas negativas, pero que al mismo tiempo tiene la oportunidad de posibilitar o de desplegar alternativas de pensamiento. Eso nos hace pensar si esos metadatos a los que accede esa máquina nos permite acceder solamente a sistemas organizados de conocimiento, pero no a experiencias vitales. Que esa es una distinción. ¿Qué es lo que tendríamos que buscar en cuanto a la organización del conocimiento? La experiencia vital, que solo corresponde a lo humano, no a los sistemas digitales, no a los sistemas tecnologizados, no a la mecánica, no a la técnica, ni siquiera a las disciplinas. La experiencia vital es tan personal, es tan singular, pero al mismo tiempo tan parecida a todos los miembros de la especie, que, como diría Morán, se comprende este elemento de los metaversos y de los metadatos en un bucle que se llama individuo, sociedad, especie, en los distintos contextos donde movilice su esencia, su presencia, sus saberes y sus conoceres. Entonces, bajo esa lógica, las realidades cobran nuevas formas. No son estáticas, sino siempre están en continuo movimiento, y cuando el sujeto las nombra, cambian, y cuando las calla, cambian. Entonces yo creo que cuando el conocimiento se expresa, modifica, trastoca, pero cuando se calla, cuando se oculta, se esconde, también toca al otro. Entonces, bajo esa lógica, creo que podríamos seguir charlando, y creo que atendí algunas de las ideas que nos has estado nombrando. Sí, ya después de que regresó a la casa. Sí. Interesante. Bueno, voy a tratar de ir de adelante hacia atrás, sí. Interesante lo que estás manejando. Me gustó mucho la parte que decías que los sujetos, o bueno, el educando es un educando vital. Esto es muy interesante. Porque voy a decirle esto, a ver si me explico. Aquí, por ejemplo, llegamos al salón de clase y todos estamos como uniformados, ¿no? O sea, hay estas particularidades que precisamente en la mesa anterior el maestro César hablaba sobre esta diversidad de realidades que cada uno... Las particularidades de la partícula, y entonces el sujeto se comporta como partícula que replica otra partícula. Ya me voy, nada. Entonces, uno entra al salón de clases y entonces se homogeniza. O sea, este nivel educativo busca homogenizar a las personas, pero yo ahí sí, por ejemplo, difiero de que en otras mesas hablaban sobre la subjetividad.
yo considero que este sistema desubjetiviza al sujeto, entonces lo uniformiza, ¿no? Sí se dice uniforme, o sea, lo uniformiza, ¿no? Lo hace homogéneo, y esta es la idea del hombre masa, ¿no? Entonces todos, como esta película, no sé si han visto, bueno, la típica película, ustedes están muy jóvenes, la de Pink Floyd, que en el otro ladrillo en la pared, ¿no? Que son estos estudiantes que van y se transforman en un gran pedazo de carne, ¿no? Y entonces estaba pensando, regresando a lo que tú hablabas, con esa transformación de la realidad, que este es un debate en términos de transdisciplina, como criticar esta idea de la física clásica, que es esta cuestión como esta realidad objetiva, donde el sujeto está ajeno a la propia realidad, cuando nosotros somos parte de la realidad. Y eso cambia radicalmente en la forma que tú ibas nombrando, cuando hay una intencionalidad de señalar o de nombrar el mundo o de silenciar el mundo. Cuando uno nombra el mundo, se nombra a sí mismo. Cuando uno silencia el mundo, se silencia a sí mismo. Y esto implica que hay una transformación en mi conciencia. Cuando hay esa transformación en mi conciencia, hay, y regreso a lo que tú decías, este sujeto vivo. Es este sujeto que me encantó. Cada uno de nosotros tenemos historias determinadas. Cada uno de nosotros, a pesar de que todos tenemos una historia de vida, nuestras historias se van manejando bajo particularidades. Y esto es lo que nos hace ser auténticos y únicos. Sin embargo, la educación basada en este modelo de reproducción, que todos salen como ejércitos para reproducir el sistema determinado, ¿no? Y por ejemplo, en la mesa anterior hablaba de esta idea de que la no competencia hace personas inútiles. Es por ejemplo, hay autores, por ejemplo, Negri, que es un economista, que él habla que hay toda también una manipulación ya hasta de la propia interioridad, entre comillas, del sujeto, que el sistema no solamente nos ha secuestrado, por ejemplo, en la fábrica, sino también nos ha secuestrado nuestra propia subjetividad, que no es subjetividad. Entonces entramos en el terreno de la conciencia, que es lo que estabas manejando. Este terreno de la conciencia, que es algo fundamental, que hablabas de los fotones y todo esto, es interesante porque cuando uno empieza a meditar, ¿cómo generamos conocimiento? ¿Y por qué tú piensas de una forma y yo de otra? A pesar de que todos estamos en este mismo mundo, que es un mundo compartido. Pero la experiencia que yo, perdón el pleonasmo, experimento de este mundo compartido, no la puedo comunicar absolutamente a nadie. O sea, en mi experiencia vital, aunque la pueda tener una cuestión compartida, que es en terrenos, por ejemplo, lo que le nombran el qualia. El qualia son estas microconciencias, ¿no? Estas subjetividades. Voy a poner el ejemplo, a mí me encanta el chocolate, ¿no? Pues cuando yo estoy probando el chocolate, mi experiencia del chocolate es mi experiencia del chocolate, a pesar de que, bueno, no a pesar, aunque a ti te guste mucho el chocolate, mi experiencia va a ser mi subjetividad. Y entonces, en ese universo interno, que no hay universo interno, o sea, no hay esta separación entre el mundo de afuera y el mundo de adentro, porque es este flujo que tú decías. Entonces, en esta forma que yo voy fluyendo con esta interacción, desde las cosas más básicas, como el propio alimento, por ejemplo, cuando estoy soñando, mi actividad cerebral sigue generándose nuevas cartografías cerebrales. Y entonces lo que hablabas es de un mundo dinámico, y entonces no me estoy saliendo de tema, aunque parece que me estoy saliendo de tema. Creo que uno de los debates a nivel de este modelo que está buscando ser trascendido del positivismo, es de que el positivismo dice que la realidad es así y no puede ser de otra forma. Entonces ahí está, no puede, o sea, así está. Por ejemplo, en términos económicos hay un autor que se llama Milovic que habla sobre el esencialismo económico. El esencialismo económico dice que las leyes del mercado, que esto es súper interesante, o sea, pone el concepto de ley, que ley es determinista, es universal, es ya hay una causa-efecto, y es así, mecanicista, no puede ser de otra forma.
Entonces, en este sentido, cuando pensamos que la realidad solamente opera, con todo el peso de la ley, la palabra opera, de determinada forma y no de otra, no hay posibilidad de trascender y de transformar el mundo. Cuando entonces entramos en estos flujos que tú hablas de energía y que tú hablas de que, por ejemplo, y que en términos de mecánica cuántica, ¿no? Esta idea de Hammeros-Penrose, que ellos van señalando que el cambio de onda-partícula, la partícula puede medirse una sola vez. Y este es uno de los grandes debates, de que unos dirán que ni siquiera se puede medir, porque escapa a esta cuestión de la medición. No sé si me voy siguiendo, ¿no? Entonces, este es un término que en términos económicos, bueno, no sé si es muy fácil, en términos económicos, cuando se sigue manteniendo este determinismo, podemos pensar que la realidad es así, y entonces no hay posibilidad de generar mejores mundos posibles. Este es como el gran debate en nuestros días, ¿no? Y que entonces, regreso a lo que estabas hablando de las transdisciplinas. Nosotros somos sujetos complejos, al igual que el mundo. No somos sujetos que desafortunadamente nos han hecho sujetos como, perdón la expresión, muy básicos, ¿no? O sea, como que nada más buscan que desarrollemos nuestro cerebro más primitivo, ¿no? Nuestro cerebro reptilíneo que le llaman. Entonces, pues toda esta capacidad de ejercitar toda nuestra potencialidad neurocognitiva, pues eso incidiría en generar otras formas, y entonces ya lo vinculo con lo que tú dices. Voy a tomar, antes de eso voy a tomar un planteamiento de Marx, ¿no? Que habla de este concepto de alienación, donde la alienación del sujeto en realidad es un sujeto que está tan ajeno a sí mismo que ni siquiera es capaz de experimentar su propia subjetividad, que eso lo produce una tecnificación de la economía, una tecnificación de la vida misma. Entonces, ¿cómo retomar o cómo transformar donde el sujeto sea un sujeto activo de su propia historia, que sea responsable de sus afectos, de sus deseos, de sus emociones, de su propia historia? Porque en la medida que podemos ser responsables, entonces hay posibilidad de transformar el mundo. Y, ya para cerrar, porque es que dijiste muchas cosas, tiene que ver con esta cuestión de los metaversos. Bueno, mejor aquí lo dejamos porque si no nos vamos a ir a otra parte. Bueno, creo que el despliegue va con relación a los lenguajes. Los lenguajes de la computación tienen son infinitos, pero no son más que réplica de un lenguaje que el hombre le otorgó. O sea, le otorgó los códigos, y son códigos binarios. Cuando vamos a la física cuántica, esos códigos cambian, se amplían, se potencian, se reestructuran, pero ¿quién los creó? Una vez más, es el hombre el que programa con los lenguajes el alcance que se tiene con la realidad, pero también las exploraciones que le permiten ampliar y dar salidas emergentes a realidades con las que no se había encontrado. Todo esto se logra en la medida que cuestiona las lógicas con las que ha crecido, con las que se ha formado como sociedad, como individuo y como especie. Y bajo esas lógicas está la posibilidad de reproducir, porque no estamos ajenos a la reproducción, no podemos estar ajenos. Tan es así que usamos un mismo lenguaje. Un lenguaje hablado, un lenguaje escrito, un lenguaje plástico, un lenguaje musical, y que si bien tiene códigos interpretativos que pueden ser compartidos, al mismo tiempo tiene la oportunidad de crear subjetividades, es decir, que el sujeto subjetivice su afecto, su experiencia, pero sobre todo su encarnación. Es decir, la experiencia de lo corporal que señalaba no tienen las inteligencias artificiales, que ya veríamos si se tenía que llamar así, pero validemos por lo pronto, porque nos da un mundo compartido. Cuando hablamos de inteligencias artificiales, referimos a esos constructos que tienen la capacidad de generar ideas a partir de lenguajes programados previos, por
porque hay que alimentarla, y con la emergencia que le ofrecemos cuando tiene un intercambio de retroalimentación entre el sistema cerrado, abierto, de la computación, el cómputo y el metadato con el que se conecta, y el sistema abierto que le da una pregunta cerrada o una instrucción cerrada. Entonces, es una lógica de intercambio relacional. Como bien decías, no existe el afuera ni el adentro, existe la relación. Y en la medida que tengamos encuentros relacionales, tenemos la oportunidad de reordenar mi realidad interna, de reordenar la realidad, voy a llamarlo así, externa, que puede ser compartida o no, ¿no? Y bajo esta lógica, el sujeto que construye conocimiento de la realidad para bien vivir, para un bienestar, para un bien signar, para un impulsar al otro, que en este caso utilizaré la categoría de transubir, es decir, por el puro amor al otro, lo impulso a que se eleve por sobre su condición. Y decías, ¿qué otro elemento podríamos decir? Tomé nota y dije, pues la autocompasión. ¿Cómo nos nombramos a nosotros? Soy un burro, soy un tonto, no me dan las matemáticas, soy un inútil, soy un incompetente, decían hace rato, ¿no? O los otros me dicen, ¿y cómo lo asignamos? Y entonces me creo y replico esa realidad y me convierto en burro, inútil, incompetente. Pero podríamos tener una autocompasión y nombrarnos de otra forma, o podríamos tener compasión del otro y entender que sus pasos son tan alejados y tan distantes del recorrido que yo ya tuve cuando tenía su edad. ¿Cuál es la distancia que tiene a nivel de organización cognitiva, de organización social, de presencia cultural, el trayecto de experiencia vital que tiene un docente que tiene 20 años de servicio, 10 años, 5 años, pero que ya resolvió los trazos laberínticos de la creación del conocimiento, y que a veces lo hizo a partir del azar, de la serendipia, del caos, y que tal vez ni siquiera supo cómo lo resolvió, pero libró el laberinto? Pero ahora le toca colocar a otros a la prueba. Pero creo que me parece que el elemento crucial es la autocompasión para nombrarnos ante la construcción del conocimiento. O sea, soy un sujeto que aprende, que los errores no son errores sino posibilidades, porque desde el conocimiento complejo y desde la transdisciplina, el error no es error, es posibilidad, es despliegue, es oportunidad, es alternativa, es opción no con resultados que me permiten crear un no lugar dentro del lugar que ya se ha construido. Y ese no lugar no tiene sentido en los referentes de lo que se conoce como conocimiento científico o técnico o exitoso, sino es un no lugar dentro de la ciencia, pero es que es un lugar dentro del sujeto. Entonces, esos vacíos, porque sabemos que los átomos se mueven entre vacíos y presencias, y gran parte de lo que tenemos son vacíos, y el principio del conocimiento no es el conocimiento, ni es la duda, es la certeza de mi ignorancia. Curiosamente, ¿no? El pensamiento complejo no le gustan las certezas, pero dice, hay certezas de que soy ignorante. En este ámbito, en este campo disciplinar, en esta técnica, podríamos decir, tengo la certeza de que no sé. Y la ignorancia puede ser un promotor del acceso o el acercamiento al conocimiento, pero ¿cuál es la ignorancia? La que reconozco que necesito colocarla en otro lugar y dar lugar a un saber, a un conocimiento, a una posibilidad de ser autocompasivo conmigo y mi condición para moverme de sitio y colocarme en un lugar de conocimiento. Entonces el sujeto se coloca con los conocimientos que tiene sentido, con los que tiene lugar o con los que le obligan a tener lugar. No podríamos decir que no nos vamos a enfrentar a la imposición del conocimiento. Me tengo que aprender el conocimiento de tránsito, de las reglas de tránsito, si quiero salir la librada en ese mundo compartido. Me tengo que aprender las fechas donde tengo que hacer mi declaración fiscal, si no quiero estar en la cárcel o que me esté persiguiendo el SAT. Y tengo que darle lugar y entender que, aunque no me guste cómo se pagan mis impuestos, cómo se están gestionando los gastos de mis impuestos, pues
pues yo me puedo colocar en el lugar de un sujeto que resiste y que se va a la cárcel, o que es perseguido y multado por el SAT, o colocarme en un lugar que puede resistir bajo otras lógicas de agencia y participación social para movilizar la presión de las figuras de autoridad, de las figuras de poder, para que hagan uso de ese dinero con un conocimiento diferente. En pocas palabras, el conocimiento también es un juego con el cual el sujeto tiene la oportunidad de movilizarse ante los otros para asignarles un lugar relacional. No solo es el conocimiento por el conocimiento, sino que me esgrime la oportunidad de establecer diferentes modos relacionales con las autoridades, con las instituciones, con los iguales, con los que están a mi cargo, porque yo no dejo de ser autoridad en algún momento. Como hermano puedo estar a cargo del más pequeño y se apuesta que tengo un conocimiento que va a garantizar que cuando lleguen mis papás no esté muerto, sino que sobreviva, ¿no? O que esté cuidado, que esté alimentado, que esté peinado. Y son conocimientos muy básicos, pero que el sujeto corporiza, encarna y los apropia para otorgarlos al otro en su beneficio. Y es algo tan simple como peinar a alguien, bañarlo, vestirlo, decirle, mira qué chamaco tan bonito estás el día de hoy, o te portaste bien, y signamos y le otorgamos lugares con el conocimiento. Y es un conocimiento que se resignifica continuamente y nos permite tener estados de comodidad o estados de incomodidad en cuanto a los usos del conocimiento a la hora de relacionarnos con esos conocimientos tan básicos o con los conocimientos tan elevados como las físicas cuánticas o como las complejidades o como la disciplina macroeconómica de organización de un país o de toda una región, ¿no? O a través de acuerdos internacionales. Entonces me parece que son distintos niveles de dimensión donde el conocimiento tiene aplicabilidad en el individuo, en las sociedades y en la especie. Y creo que ahí lo dejo. Yo creo que ya es vamos a ver si alguien quiere participar. ¿Ok? Bueno, escuché una parte de la conferencia. Me quisiera preguntar nada más una cosa. Usted estaba hablando de las computadoras en relación a la inteligencia artificial, y son dos preguntas. La primera, ¿por qué el ser humano le pregunta a una computadora sobre un determinado tema si toda la información que ya está precargada de los metadatos, me imagino que el ser humano no tendrá la capacidad para poderla solucionar? Segundo, otra pregunta es saber si la propia ciencia de la computación, la propia ciencia de los datos evoluciona de tal, o no sé si hay un proceso de evolución del propio internet o de la propia gestión de datos, desde el punto de vista, bueno, vamos a pensarlo físico, de tal forma que llegue a suceder que haya procesos de dominación. Estoy medio fantaseando, procesos de dominación de ese tipo de inteligencias o de ese tipo de manifestaciones sobre el ser humano, ¿no? Entonces, esa es la incógnita que siempre he estado pensando, pero pues todavía no me la puedo responder en ese sentido. Más bien, a ver si me puede aclarar. Es una pregunta de alto nivel porque se vincula con una serie de dos planteamientos básicos. Uno, lo que se llaman las narrativas de tecnociencia ficción, sobre si las máquinas son capaces de, como sistema, autorreplicarse, autoalimentarse y botar sus propias instrucciones, como un sistema que aprende a reordenarse y a emanciparse. Que creo que por ahí va la pregunta, si las propias máquinas tienen esa posibilidad de autoemanciparse. Se han hecho experimentos muy interesantes, donde hace poco sacaron un video dentro de esas, y esto es para atender la primera pregunta, donde se nota como un robot entra y encuentra otro robot y les pregunta, oye, ¿ya saliste a descansar? Y entonces el robot dice, no hemos salido a descansar, estamos programados para trabajar 24 horas. Y entonces el robotcito, es un robot muy pequeño, les dice, oye, pero están violentando tus derechos del trabajo.
Tú, aunque seas una máquina, puedes legitimarte como persona no humana. Y entonces le recita la ley. En ese país hay una ley sobre las personas no humanas que puede ser para animales o para cosas, y que así el hombre nombra la realidad de tal forma que le asigna derechos a las cosas y a los entes. Eso es muy interesante, ¿no? Pero es el hombre el que les da lugar. Y entonces los invita y hacen su pequeña revolución y se los llevan. Detrás de todo este gran experimento, porque es un experimento, el video no te aclara ahí que es un experimento, se tuvo que pedir permiso para secuestrar a los robots, ¿no? Entonces, habrá la oportunidad de que un sistema que recibe retroalimentaciones externas y elementos internos y que pierda su capacidad de robustez, pero al mismo tiempo tenga la oportunidad de ser antifrágil. Y estoy utilizando el lenguaje de sistemas, de la teoría de sistemas. Es decir, que se mantenga su robustez cumpliendo las instrucciones que se le ha dado. Esa es una premisa que va a estar cuidando todo el tiempo por los flujos de retroalimentación internos y externos. Pero existe la posibilidad de tener elementos emergentes desde la tecnociencia, la narrativa desde la tecnociencia ficción. Es posible. Desde el momento en el cual los algoritmos en este momento, no, aún no. Porque a pesar de que ya han logrado identificar que se pueden conectar, no han logrado sabotear, ni autorreplicarse, ni para vencer las instrucciones. Aunque hay muchos videos en internet que dicen que sí, y no podemos negar que hay una narrativa apocalíptica alrededor del uso de las tecnologías. Esa es una situación como muy particular. Y la otra tiene que ver al mundo en el cual estamos inscritos en este momento. El mundo de la comodidad, el mundo de la facilidad, el mundo de la inmediatez. Tiene que ver con, ¿para qué reviso tantos textos si con una pregunta a la IA me va a dar la respuesta? Entonces ahorré horas para desplazarme a la biblioteca, horas en hacer la búsqueda de ver si está el libro, horas en la lectura y en su análisis, cuando en una fracción de 30 segundos o un minuto la inteligencia artificial me da la respuesta que ella quiere, no necesariamente la que estoy buscando. Entonces es una necesidad hablando del principio de la economía, no sé si esto es el principio de la economía, pero en la psicología sí, es la lógica del mínimo esfuerzo o la ley del mínimo esfuerzo, que es propio de lo humano. Haz todo lo que puedas con el menor esfuerzo. Por eso el gran avance de las ciencias y las tecnologías domésticas. Todo lo que puedas hacer con el menor esfuerzo. Y entonces están la liberación del lavadero con la lavadora, la liberación del molcajete con la licuadora, la liberación del freír pescaditos o cualquier carne, ahora con la freidora eléctrica y además con sistema de dejarlo crujiente, ¿no? Rebasando la estructura de lo que alcanzaba a hacer con la simple cocina tradicional casera. Ahora alcanzo niveles gourmet. Entonces, pero en minutos. Y ya no tengo que esperar a que un chef me lo prepare. Entonces son esas lógicas de cómo si los sistemas de conocimiento han orientado este principio de comodidad, que es principio de la modernidad y que no necesariamente ha alcanzado a todos y que es principio del capitalismo, pero que le tocó a una de las necesidades más básicas del ser humano. Haz más con menos. Entonces creo que por ahí podrían ser algunas ideas que nos ponen ahorita, y sus preguntas parecen sencillas, pero en realidad son las preguntas de complejidad, porque no podríamos cerrarlo a una sola explicación. Hay otros factores que contribuyen, como lo que son los patrones de conducta que hemos inscrito como hábitos, que si ahorita yo revisara su celular o usted revisara el mío, yo creo que andaríamos alrededor de entre las 3 o más horas de uso del dispositivo. Pero si revisamos el de los jóvenes, tiene 8, 9, 10 horas de uso de los dispositivos, y que nos habla de habituaciones, de economía, de energía, de tiempo, de hábitos que les ayudan a reordenar otro de los principios básicos que tiene la humanidad: el ser reconocido y el ser necesitado.
Entonces yo lo pondría por ahí, pero creo que tiene más aristas bajo las cuales podríamos discutir esas dos preguntas. Sí, yo quisiera...
Yo también lo pienso, pero más cortita. Okay.